Bienvenidos a este video explicativo donde abordaremos los diferentes métodos de traducción propuestos por Hurtado Albir. La autora Hurtado Albir define el método traductor como la manera en que el traductor se enfrenta al conjunto del texto original y desarrolla el proceso traductor según determinados principios. Es por eso que tenemos que hablar de más de un método y no de un único método de traducción. ¿Qué método es más conveniente? Eso va a depender del contexto en que se efectúe la traducción y la finalidad de la misma. La finalidad puede variar si el destinatario varía, si existiese un uso diferente de la traducción, o muchas veces el traductor o la persona que encarga la traducción puede elegir que la traducción tenga tal o cual objetivo o finalidad. La autora propone 4 métodos básicos. El primero es el método interpretativo comunicativo, que se centra en la comprensión y reexpresión del sentido del texto original. En estos casos la traducción conserva la misma finalidad y causa el mismo efecto en el destinatario. Este es uno de los métodos más utilizados y se utiliza mucho en interpretación simultánea y consecutiva. En segundo lugar, tenemos al método literal, que reconvierte cada uno de los elementos lingüísticos del texto original, es decir, traduce palabra por palabra, sintagma por sintagma, frase por frase, y el fin o el objetivo de este método es reproducir el sistema lingüístico y la forma del texto original, ya sea por una opción personal o por el uso que se hará de la traducción. Muchas veces cuando se usa este método se pierde un poco el efecto del texto original. En este caso podemos mencionar traducción de un poema. En tercer lugar tenemos el método libre, cuyo objetivo no es transmitir el mismo sentido que el texto original, aunque mantiene funciones similares y la misma información. Por ejemplo, los casos en que se cambia de género, de poesía a prosa, o que se cambia el tono debido a un cambio de destinatario, por ejemplo, cuando el destinatario de la traducción es un público infantil. Y acá tenemos que mencionar 2 niveles, la adaptación y la versión libre. Esta última, se puede observar que en esta última hay un mayor alejamiento del texto original. Y por último, tenemos el método filológico o traducción erudita, que se caracteriza por la añaduría de notas con comentarios filológicos históricos, y el texto original se lo considera un objeto de estudio, y está más que nada dirigido a un público erudito o de estudiantes. Esto sucede mucho, la elección de este método sucede mucho con los textos literarios antiguos. Como hemos mencionado anteriormente, hay un vínculo entre la finalidad de la traducción y el método que vayamos a elegir. Pero muchas veces se puede elegir un método u otro según el objetivo que tenga esa traducción. En el caso de los carteles publicitarios podemos elegir un método interpretativo comunicativo cuando queremos que tenga la misma finalidad comunicativa y que cause el mismo efecto en el destinatario de la traducción. En cambio, si queremos que el destinatario comprenda lo que expresa el original, vamos a recurrir a un método literal. En el caso de los contratos, si vamos a recurrir al método interpretativo comunicativo, en la traducción vamos a tener que utilizar normas y fórmulas de los contratos en el contexto de llegada. En cambio, si ese contrato va a ser presentado en un proceso judicial, el método de traducción correcto sería el método literal. Y en el caso de los clásicos de la literatura, podemos llegar a usar un método comunicativo cuando tenemos un público similar al del original, una versión libre en el caso de que esa traducción fuese destinada a un público infantil, o si el público es un público erudito
estudiantes. En ese caso la traducción va a ser filológica, y cuando queremos saber cómo funciona la lengua del original, recurriremos a un método literal. Muchas veces los métodos no se presentan en estado puro, sino que se pueden llegar a producir combinaciones, y eso va a depender de una decisión individual, de las características del texto original o de la injerencia del contexto. Por ejemplo, hay casos en que se puede utilizar un método comunicativo, pero por falta de experiencia, el traductor haga en algunos segmentos reproducciones literales. O muchas veces cuando se quiere reproducir aspectos formales o culturales, se usa también o se recurre a un método literal, pero solamente en fragmentos, en segmentos. Bueno, para concluir, terminamos con esta definición de la autora. El método de traducción es una opción global que recorre todo el texto y no se concentra en unidades menores. Espero que les haya servido para terminar de comprender el material de lectura y nos encontramos en la plataforma.